Señora Abad, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y ya le transmitía en su día al señor Aliaga, a la señora Molinero, las felicitaciones para que se hicieran extensivas a todos los trabajadores de Motorland por la magnífica organización de un premio GP que lo que hace es poner en valor no solo Alcañiz, no solo Teruel, no solo Aragón, sino poner a Aragón en España y en el mundo. Y más aún con esa difícil situación que hemos tenido con la pandemia y lo que supone organizar un premio de MotoGP en esta situación, con lo cual le vuelvo a hacer también extensivo esas felicitaciones a todos los trabajadores y a todas las personas que han hecho posible que Aragón se vea no solo en España, en Europa, sino especialmente en el mundo. La gente que allí fue, personalmente todos los que somos de esta tierra, conocemos a decenas de personas que estuvieron allí y la verdad es que, pues eso, destacaron que de nuevo Aragón vuelva a tener ese premio y se pone la marca Aragón en España y en el mundo, con lo cual vaya por delante a todos los trabajadores, por favor, hágaselo extensivo. En ese sentido, nosotros sí que confiamos en el impacto social y especialmente económico y productivo que tiene Motorland en el Bajo Aragón, en Teruel y en Aragón. Lo decía ahora la señora Fernández. Quiero decir, al final, mire, uno a la hora de destinar los recursos públicos, pues hay varias maneras de poderlos destinar, destinando y hablando claramente de lo que es servicio público. Para nosotros, el incentivar que un euro se multiplique por 5, por 10 o por 20 en el territorio es estar empleando bien el dinero público. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchísimas veces y se lo dice alguien que no tiene nada contra el medio urbano, pero Aragón, el 99,9% es ampliamente medio rural y en el medio rural, si no generamos impactos, si no generamos cosas que tengan un cierto peso para intentar que esos autónomos, esas pymes, esas personas que viven allí se puedan quedar a vivir, pues bueno, tenemos un problema y nos vamos a vivir todos a las ciudades. Motorland fue una visión que se tuvo, nosotros creemos, acertada, que se ha ido moldeando en función de esas situaciones que surgen en el día a día, como en cualquier familia, como en cualquier empresa, para intentar optimizar cualquier tipo de proceso, y en ese sentido solo hay que ir al Alcañiz o solo hay que ir al Bajo Aragón o hay que ir a Teruel si la gente quiere Motorland o no quiere Motorland. Yo creo que el 99,9% del mundo quiere Motorland, por no decir el 100%. Incluso aquel que en su fuero interno, como hablaba el señor Sanz, esté en cierta contradicción interna dentro del día a día, yo creo, y se lo digo de forma sana, creo que Motorland es un proyecto de un interés fundamental para Aragón. Y no lo digo por Motorland, sino que igual podríamos hablar de otros proyectos, parques tecnológicos, parques científicos, incluso acciones más a nivel sanitario, educativo, que tienen un fuerte impacto en la comunidad y en Aragón. Y en este caso, Motorland es uno de ellos. Hace poco el señor Aliaga decía en una entrevista, nuestra pelea continua está en traer proyectos los 365 días. Naturalmente, eso es lo que hay que hacer. Nosotros sí que le preguntamos qué proyectos están a la vista y cómo los vamos a traer. Nosotros creemos que hay que intentar, como bien decía además usted, de que hay que intentar completar al máximo esos 365 días para intentar generar impacto, para intentar generar actividad, para intentar que una actividad, que una instalación singular de peso, no solo en Aragón, sino en España y en Europa, como es el circuito de Motorland y todo lo que va asociado, siga generando un impacto social, deportivo y económico en esa zona de Alcañiz, del Bajo Aragón, de Teruel y de Aragón. Hablaba usted que nos encontrábamos también a final de ese periodo estratégico 2017-2021. Ahora llevamos hacia ese plan estratégico 2022-2026. En ese sentido, prácticamente estamos a final de años y prácticamente ya debe tener un borrador. Querríamos saber un poquito más sobre ese plan de forma gruesa, que probablemente a lo mejor es algún otro grupo el que le pide la comparecencia para hablar de ese plan. Nosotros confiamos en que de alguna manera ese plan va a seguir impulsando una instalación singular como es la de Motorland y alrededor de acciones, como usted desgranaba, de intentar poner en valor servicios asociados a los proyectos tecnológicos, no solo a los eventos internacionales, etcétera, sino para generar impacto. Confiamos además en ello y creemos que todo lo que tenga que ver con el coche eléctrico, con el coche conectado, con el coche autónomo, todo lo que tenga que ver con proyectos pilotos de 5G, eso es hablar ya no de futuro, eso es hablar de presente. Y todo lo que ello derive alrededor
alrededor en cuanto a formación profesional, en cuanto a un máster de ingeniería, en cuanto a trabajar con la propia universidad e incluso a trabajar con el propio Instituto de Alcañiz ya en un nivel muchísimo más cercano, creemos que va a ser positivo y, vuelvo a decir, crea un impacto que no solo es económico, que es social, que es educativo y lo que hace es crear empleo y fijar población. Con eso, nada más. Simplemente nosotros animar a que se siga trabajando alrededor de todo lo que supone Motorland, a seguir mejorando naturalmente aquello que se pueda mejorar, a seguir contando con todos para intentar hacer que una estructura singular como es Motorland siga generando impacto y seguro que si a Motorland le va bien, al Bajo Aragón, a Aragón también le va muy bien. Muchas gracias.